Ya. Gracias. Bueno, 6:05 de la tarde. Buenas tardes a todos. En este momento estamos conectados 29 personas más los acompañantes. Muchas gracias por la asistencia. Vamos a dar inicio a nuestra reunión programada para el día 10 de agosto y quiero hacer una referencia muy especial a nuestra conferencista que ayer a las 4 de la tarde aproximadamente nos aceptó la invitación porque por motivos personales el conferencista que teníamos para hoy, el doctor Bengoechea, tuvo que cancelar. Y nuestra invitada, la doctora Samira, la amiga Samira, pues nos aceptó. Hoy el tema es algo que todos nos preguntamos qué es. Y el título, Eneagrama, luces y sombras de la personalidad. La conferencista, la doctora Samira Gelo, y quien nos va a moderar, nuestro gran amigo, colega, el doctor David Vázquez. Es la invitación de Sesimín para hoy, 10 de agosto. Ya, perdónenme un minutico, que quiero decir unas cositas de nuestra conferencista. Y bueno, doctora Samira Gelo, ella misma se califica así. Es nutricionista de profesión, numeróloga por pasión, ansiosa por comprender los diferentes comportamientos humanos. Descubro en el eneagrama el bálsamo para esa ansiedad. Aporto mi granito de arena para hacer de este mundo un lugar algo mejor de lo que encontré. Me dedico a animar a la gente a vivir a través de la nutrición, la numerología y del eneagrama, el cual ha sido una poderosa herramienta en mi vida para conocerme y reconocerme y para conocer a los demás. Atiendo en mi consultorio inquietudes de nutrición, lo cual es su profesión de base, de numerología, y aprovecho a divulgar el conocimiento y estudio del eneagrama como un camino hacia la paz interior. Entonces, interesantísimo lo que ella misma nos escribió definiéndose. Muchas gracias, ¿verdad? En 24 horas nos haya aceptado la invitación y esté con nosotros. Sin más preámbulos, le quiero pasar la palabra a David Vázquez, que va a hacer algunos comentarios sobre esto y bueno, nos va a contar cómo va a ser la mecánica hoy de nuestra reunión. Muchas gracias. Les ruego el favor a todos, incluyéndome, que apaguemos los micrófonos hasta que Samira termine de hablar y ahí sí ya pues permitimos comentarios, preguntas, como son siempre nuestras reuniones. Tienes la palabra, David, y gracias a todos por apagar los micrófonos, silenciarnos. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Jorge, muy amable por la oportunidad, pero sobre todo a Samira, a quien me referiré en unos instantes. Veo que estamos 33 personas conectadas y esto es una buena manera de empezar porque ustedes saben que el 33 es un número cabalístico. A los que nos gustan los números cabalísticos, a los que tenemos cierta afinidad por la masonería, pues sabemos que el número 33 significa mucho. Estamos 33 conectados y quiero empezar recordando aquella hermosa frase del pensador Lin Yutang que dijo: solamente
quienes toman sosegadamente aquello por lo cual se preocupa la gente del mundo, podrán preocuparse por aquello que la gente del mundo toma sosegadamente. Y esa frase de Lin Yutang nos ilustra bien la tarde de hoy. Como dijo Jorge, cuando Mauricio de Bengoechea se le presentó un problema hoy, más que problema, un compromiso muy, muy serio, y nos tuvo que aplazar su reunión de hoy, pensamos, bueno, pues cambiemos un poquito de tercio. Estamos hablando mucho de política, de violencia, de bloqueo, de COVID. Hablemos de algo como que nos llegue más al alma, y pensé en Samira Gelo y por eso estamos aquí. No es fácil definir la personalidad, porque todos hablamos de la personalidad, que fulano tiene personalidad, a este tipo le falta personalidad, etcétera, pero no es fácil. Una definición científica podría ser que es un constructo psicológico que se refiere a un conjunto dinámico de características psíquicas de una persona. Esto me lo acaba de soplar mi hijo David Felipe, que terminó medicina hace 15 días y quiere ser psiquiatra, y yo le dije, bueno, Pipe, cuénteme cómo es eso de la personalidad, y algo de eso me comentó. Pero se ha hablado tanto que realmente no sabemos mucho, y hay diferentes maneras de enfocarlo. Hoy vamos a ver una de esas, que como todas las verdades, pues no existe. Es muy, muy humilde reconocer que la verdad no existe y que durante milenios la Tierra era plana, y el que decía que era redonda, pues entonces lo quemaban, y que la Tierra era el centro del universo, etcétera. Y luego ya sabemos que resulta que esa verdad no era. De tal manera que las verdades todos los días se buscan, y por eso esta reunión me parece agradable, me parece amena y me parece útil, sobre todo porque Samira nos va a mostrar otra forma de ver la personalidad. Y esto que ella nos va a hablar no es nuevo, se remonta inclusive al sufismo, a los sufís, que como ustedes saben es la rama, digamos, mística, más pura, por decirlo así, del Islam, del verdadero Islam. No hablo de violencia, hablo del verdadero Islam, de las raíces islámicas. De tal manera que esto viene de mucho tiempo atrás. Hace más de 40 años conozco a Samira Gelo en la universidad, en la Javeriana Samira, y sigue siendo una mujer muy bella, pero era la más bella de la universidad y paraba el tráfico ahí en la séptima y producía una gran emoción en todos los estudiantes de medicina. Fui muy cercano a su familia, a don Alberto Gelo, su padre, a Jacqueline, su hermana, sus hermanos, una familia de ancestros libaneses que también se hermanó mucho con la mía por mis ancestros maternos libaneses. Y puedo dar fe de la calidad humana de la familia Gelo, de los aportes que ha hecho como casi todos o todos los libaneses a nuestro país, y de Samira en particular. Por esa razón, no hace mucho que nos vimos, pues me estuvo hablando del eneagrama, y por eso le dije, oiga, Jorge, ¿por qué no invitamos a Samira? Y fue a quemarropa, porque ella pues ni estaba preparada. Pero bueno, yo creo que hoy entre todos vamos a aportar, entre todos, y por eso Samira nos va a orientar un poco en el tema, ella sabe mucho de esto, y luego todos vamos a votar corriente. Entonces, como siempre, primero la conferencia de Samira, y luego se va pidiendo la palabra por el chat, yo voy dando la palabra, y yo estoy seguro que con todo el respeto que nos caracteriza, pero también con toda la libertad que estas reuniones de Jorge Felipe nos han brindado a este grupo de amigos, porque somos amigos, vamos entre todos a construir un poquito más de la verdad respecto a eso tan raro que se llama la personalidad y que todavía no sabemos qué es. De tal manera que le quiero dar la palabra a la doctora Samira Gelo, una gran persona, un gran ser humano, una gran profesional, y yo estoy seguro que sus luces nos ayudarán en esta oscuridad, o en este destello en medio de la oscuridad que se llama la vida. De tal manera, Samira, que tienes la palabra, le pido a todos que por favor apaguen sus micrófonos
para que no haya interrupciones y al final vamos entonces a participar todos de la mesa redonda. Muchas gracias, ya tenemos 40 personas conectadas, que también es un número cabalístico. 40 días, 40 noches, fue el diluvio, 40 ladrones tenía Alibaba, etcétera, etcétera, etcétera. De tal manera que veo que los astros se están alineando y Samira tiene todas las bondades de la madre naturaleza y de nuestro gran arquitecto para que empecemos. Samira, adelante. David, ante todo, mil gracias por esas palabras tan benévolas hacia mí. Me emociona de verdad y me intimida un poco también, porque estás despertando grandes expectativas y siento temor de no cumplirlas, pero igual trataré de hacer lo mejor que pueda y trato de transmitirles este conocimiento que tengo desde hace más de 20 años para sembrar en ustedes la semilla de la curiosidad de lo que es el eneagrama. ¿De acuerdo? Muchas gracias, David. Si me lo permiten, voy a compartir pantalla. A ver, es esta. Ahí está. Ya la pueden ver. Perfecto, adelante. Perfectamente bien. Bueno, perfecto. Entonces, voy a hablar primero del origen del eneagrama. ¿Dónde nace el eneagrama? Su origen realmente es muy incierto. Se dice que el eneagrama nace inclusive hace más de 2500 años, que Pitágoras tenía conocimiento del eneagrama, que, bueno, en fin. Pero lo que sí es como más certero es que sus orígenes y el conocimiento que se tiene en este momento en Occidente del eneagrama viene, como lo decía David, de la rama mística de los sufís, de la rama contemplativa de los sufís. Estos grandes derviches que vemos detrás con su danza sagrada, se cuenta que ellos en sus danzas sagradas llegaban a un estado de éxtasis donde tuvieron la revelación de lo que era el eneagrama. Por allá del siglo XIX, a finales del siglo XIX, aparece un personaje que es también maestro sufí, que es George Gurdjieff, no sé cómo se pronuncia, Gurdjieff, ¿sí? Él es nacido en Armenia, en esa época Armenia pertenecía al Imperio Ruso, y él transmitía las enseñanzas del cuarto camino en el mundo occidental. Él hablaba que existían 3 caminos, que era el camino del fakir, el camino del monje y el camino del yogi. Pero él hablaba de un cuarto camino que fue el que se encargó él de divulgar, que era el camino hacia el intelecto, hacia las emociones y hacia el cuerpo físico. O sea que hay una integridad de lo que era el ser humano en ese momento. Resulta que Óscar Ichazo, que es era un boliviano, murió hace muy poco, murió el año pasado. Él era un chamán místico en Bolivia, pero también era un científico, él era psicólogo, y él fue alumno de George Gurdjieff, y él montó una escuela que se llamaba la Escuela de Arica, que la montó en el desierto de Arica. Y él conoció el eneagrama, la primera parte del eneagrama, digamos la parte espiritual del eneagrama, gracias a George Gurdjieff. Monta su escuela y trata de mantenerla como en una nota esotérica, ¿no? Por eso es que se sataniza tanto el eneagrama, ¿no? No, pero eso es esotérico, eso que tiene científico, eso no sirve nada. Pero miren que no, resulta que Claudio Naranjo tiene la oportunidad de ser también discípulo en la escuela de Arica de Óscar Ichazo, y Claudio Naranjo, que es un reconocido psiquiatra, ya murió también hace un par de años, era un reconocido psiquiatra, escritor chileno. Él empieza a introducir el eneagrama dentro de la parte de la psicología, del conocimiento del ser humano, y él le hace muchos aportes realmente a esta nueva teoría del eneagrama, estudiando las diferentes facetas que esto tiene y nos permite realmente llegar a un conocimiento de lo que somos. ¿Ok? Bueno. Esta es la figura del eneagrama. ¿Por qué se llama eneagrama? Porque la palabra eneagrama viene de la parte N, que es Enea, que es el 9, y grama, que es el diagrama. Entonces, si ustedes pueden ver, es un diagrama, que es un círculo, el cual comprende un triángulo que está formado por los números 3, 6 y 9,
y una estrella de 7 puntas que está conformada por el resto de números, formando así un todo que es una estrella de 9 puntas. Esta estrella de 9 puntas es la que ha hecho que la gente tenga sus reservas con relación al eneagrama, porque piensan que es satánico, que es esotérico, que no tiene un aporte realmente al conocimiento del ser humano. Sin embargo, es tan mágico esto. Esta estrella que estamos viendo aquí realmente tiene su sentido, tiene su razón de ser. Tiene el hecho de que se unan los números, el 1, por ejemplo, hacia el 4 hacia el 2, luego hacia el 8, todo eso tiene una razón de ser que voy a tratar de explicarles ahora durante el transcurso de esta charla. Antes de entrar a explicarles lo que es cada uno de los números, lo que significa cada uno de los números, hay que hablar de que estamos, realmente los seres humanos tenemos 3 centros, digamos, de acción. A ver. Que no me corre. Vamos a ver qué pasó por acá. No puedo pasar a la otra. No sé qué me pasó, que no me dejó ir. Siguiente, vamos a ver. A eso sí. Ahora sí me funcionó. Bueno. Ay, Dios mío, esta. Los seres humanos tenemos 3 maneras de reaccionar ante las cosas. Hay personas que son instintivas, viscerales, que reaccionan por impulso, ¿sí? Este es una de las tríadas. A estas personas que reaccionan a través de los impulsos están el número 1, el 9 y el 8. Ahorita les explico todo eso. Hay personas que reaccionan a través de las emociones, son emocionales. A estas pertenecen el número 2, el 3 y el 4. Y las personas racionales o mentales, ahí están las que están dentro del el eneatipo número 5, el 6 o el 7. Entonces ya sabiendo que hay triadas que son 3 puntos, digamos, de acción, es más fácil también entender y tratar de reconocer cómo reaccionamos nosotros primero. ¿Reaccionamos a través de las emociones? ¿Reaccionamos con pensamientos o somos personas de acción ante diferentes circunstancias? Las personas de acción están buscando ante todo la conservación, por supuesto. Las emocionales involucran sus sentimientos, básicamente, y las mentales tratan de racionalizar todas las cosas que están viviendo. Ya con eso entonces podemos ver, ay Dios, a mí sí me queda grande la tecnología un poquito, ¿me perdonan? Aquí está. Bueno, voy a hablar un poquito de lo que es cada uno de los tipos de personalidad, según nos está contando el eneagrama, que hoy en día se aplica a nivel occidental. Las personas perfeccionistas, que son las que están ubicadas en el número 1, son esas personas que son correctas, rectas, disciplinadas, que son perfeccionistas. A veces se reprimen, a veces son amargadas, a veces tratan de restringir su ira, sienten mucha ira pero la restringen porque no es correcto demostrarla. Nacen para reformar el mundo. Estas personas pertenecen a la tríada visceral. También a la tríada visceral, voy a hablar primero de la tríada visceral, están el número 8 y el número 9. El número 8 son esas personas que son los jefes, son personas poderosas, seguras, justicieras, carismáticas, posesivas, dominantes, a veces hirientes, a veces insensibles, desafiantes. Su pasión es la lujuria, no en el sentido sexual, sino en el sentido de la dominación. La palabra para ellos es yo puedo. El conciliador, que es el 9, son esas personas tranquilas, esas personas serenas. Ay, Dios mío. Me perdonan todos estos impases, pero la verdad... Ay, no. Bueno.
Son personas que tratan son conciliadoras, son las personas tranquilas, son las personas que no les gusta que los presionen. Su palabra es yo estar en paz. Su pasión es la pereza, realmente. Vamos a tratar de hablar ahorita de las pasiones, porque realmente para descubrir qué tipo de personalidad tenemos cada uno, tenemos que ir de la sombra realmente hacia la luz. Por eso es el título de esta conferencia, ¿no? Ahora vamos a hablar de la tríada sentimental o emocional. Ahí están el 2, el 3 y el 4. El número 2, que se llama el ayudador, son personas serviciales, complacientes, simpáticas, certeras, invasivas a veces, no les gusta pedir ayuda, están buscando que le agradezcan. Su pasión es el orgullo, a pesar de que se muestran como si fueran muy humildes. Y su palabra clave es yo ayudo. El número 3, que es el triunfador, son las personas ejecutivas, orientados al éxito, que son ambiciosos, son competitivos, le tienen temor al fracaso, quieren que los admiren, su pasión es el engaño. Y su palabra es yo soy exitoso. Los números 4, que son los individualistas, también les dicen los artistas, son personas hipersensibles realmente, hipersensibles, emocionales, son creativas, son muy intensas, a veces introvertidas, a veces se sienten abandonados, se quedan mucho en el pasado, son muy intensos, quieren que lo comprendan, entonces siempre están buscando explicar sus cosas y están rogando para que los comprendan. Su pasión es la envidia, entendida como la carencia de algo. Y para ellos, su palabra es soy distinto, como que no encajan en el mundo, como que sienten que no encajan en el mundo. Esto es a grosso modo, ahorita voy a profundizar más en cada cosa. Ya. Ahora el número, vamos por la triada mental, que es el 5, el 6 y el 7. Los números 5 son esas personas que yo llamo ratones de biblioteca, que son permanentemente ávidos de conocimiento y leen, estudian, buscan más bien estar solos, son racionales, muy cerebrales, muy lógicos, no tienen muchas habilidades sociales en general, prefieren una compañía de un libro a estar, por ejemplo, en una fiesta con muchas personas, son austeros, son analíticos, son excéntricos, tienen soberbia intelectual, no les gusta que le pidan. Su pasión es la avaricia en el sentido de que el conocimiento lo dejan para sí mismos y para ellos la frase clara es yo sé más. Luego viene el número 6, que aquí hay dos variedades de número 6. Hay unos que se dice que son los fóbicos y otros los contrafóbicos. En términos generales, los números 6 son leales, son serviciales, son atentos, amables, ansiosos, indecisos, pesimistas, no les gusta que lo engañen, su pasión es el miedo, son las personas que obedecen, entonces son personas que están siempre pendientes, digamos, de seguir las reglas, de seguir la ley, de hacer todas las cosas en orden, son muy temerosos, son muy precavidos, siempre llevando con ellos la aspirina por si tienen dolor de cabeza, una ropa de muda por si se mojan, en fin, muy precavidos porque como el miedo es lo que a ellos es su pasión, digamos, entonces siempre tienen esa tendencia. Luego viene el número 7, que son los epicúreos o los entusiastas, son personas optimistas, encantadoras, siempre aventureras, siempre están huyendo del dolor realmente, son a veces embaucadores, abarcan demasiado, entonces a veces tienen poca constancia en las cosas, no les gustan que lo dejen solo, su pasión es la gula, no en el sentido de la comida, sino justamente en el sentido de abarcarlo todo, ¿no? Y son personas muy divertidas, entonces ellos generalmente su palabra es yo divierto. Luego viene el número, bueno, ahí están ya los triadas, les expliqué el número 8. Entonces ahí están las 3 triadas y donde se conecta cada uno de los números en esas triadas. Bueno, voy a ponerles estas caricaturas y pues léanlas un momentico, les doy 3 minuticos y traten de ubicarse un poquito ustedes más o menos como cómo se sentirían. Esto es están preparándose para ir a una cena. Son personas que van a prepararse para una cena. ¿Cómo se sentirían ustedes antes de ir a la cena? Más o menos, ¿con cuál de estas frases o estas actitudes ustedes se podrían identificar? Entonces, les doy un minutico mientras yo voy a tomar un poquito de agua y en 2 minuticos
continuamos. Y vayan anotando por ahí para después me hagan las preguntas. Bueno, listo. Esto es antes de la cena. Esto durante la cena. Entonces también traten de identificarse cómo reaccionarían ustedes en una mesa redonda donde están los 9 tipos de personalidad. ¿Con cuál de esas frases o esas actitudes ustedes se identificarían más? Pueden identificarse con más de una. Eso no hay problema, ya después les explico por qué. Entonces, no sé si alcanzan a leer todo bien. Sí, se ve perfecto. Perfecto. Ay, Dios mío. Otra vez la embarré. Otra vez la embarré. ¿Qué pasó aquí? A mí me queda grande la tecnología definitivamente. Bueno, ahora esta. Bueno, entonces aquí ven cómo sería después de la cena. ¿Cómo estarían después de la cena? Entonces también traten de identificarse con alguna de esas, porque vale la pena que vayan tomando notica para ir buscando después más o menos cómo se van identificando cada uno. ¿Ok? Bueno. Listo. Bueno, esto lo voy a ver después, esto lo voy a hablar después. Voy a hablarles ahora sí de cada uno de los eneatipos un poquito más a profundidad. El eneatipo 1, como ya dijimos, es visceral, es perfeccionista, es el reformador, es un juez iracundo realmente. Su pecado capital es la ira. Estoy hablando de las pasiones, su pasión es la ira, que es un pecado capital, porque para descubrir realmente la esencia de lo que somos, nosotros tenemos que quitarnos esas máscaras, esas pasiones que nos están envolviendo. Por eso vamos desde la sombra, en este momento el número 1 será la ira, y vamos deshojando esas cascaritas como si fuéramos una cebolla, hasta llegar al centro que es nuestro ser. Todas estas actitudes o eneatipos que tomamos simplemente nos están alejando realmente de nuestro verdadero ser. Por eso es tan importante estudiar cuál es la pasión nuestra, cuál es la motivación que nos lleva a actuar como actuamos, para ir librándonos de eso y poder iniciar un camino de integración, que ahora se los voy a explicar más adelante, pero voy a explicarles primero cada uno de los eneatipos un poquito más a fondo. Al número 1 le aterra cometer errores. Solo hay una forma correcta de hacer las cosas. Siempre le irritan las cosas imperfectas, siempre está buscando la perfección. El número 1 se cree dotado de un alto sentido de la ética y moral. Es respetuoso de las reglas y de las normas sociales. Tiene un elevado nivel de exigencia que lo lleva a una fuerte ira interna. Generalmente la reprime porque no es correcto mostrar la ira. Solo la manifiesta de forma racional, corrigiéndose y corrigiendo a los demás. El lenguaje del número 1 es característico porque siempre está dando instrucciones. Es un lenguaje instructivo. Le dice a las personas cómo tiene que hacer, cómo tiene que hablar, cómo tiene que hacer las cosas. Siempre está corrigiendo. Defiende con ahínco todo lo que es justo. Tiende a la corrección de las formas, al control de sus reacciones, a la rigidez. Generalmente la cara de las personas que tienen este tipo de personalidad del tipo 1 son caras un poco rígidas, aprietan a veces los dientes o la boca muy cerrada, no son demasiado expresivos. Si tienen rabia, generalmente les tiembla la mandíbula
o se les nota apretando muy fuerte la boca, anteponen siempre el deber al placer. Primero tienen que dejar todo en orden, son fanáticos de la limpieza, del orden, del aseo, de las cosas correctas, entonces ante todo el deber. Si tienen que alguna salida o algo, primero tienen que dejar la casa en orden. Si tienen cita al médico, siempre están pensando en tener ropa interior en buen estado, porque qué tal que tenga un accidente en la calle y tenga la ropa incorrecta. Entonces, piensan en todo eso, ¿no? Su pecado capital, su pasión es la ira, entendida como resentimiento. Resentimiento por las cosas, por las situaciones y personas, o por las personas erróneas e injustas, ¿no? Su fijación es la perfección, entendido como siempre corregir, de cómo deberían ser las cosas, de cómo deberían ser las situaciones. Y su triada, ya les dije, es de la triada instintiva. ¿Ok? Bueno. ¿Por qué el número 1 llega a ser el número 1? Bueno, esto es una polémica que siempre se despierta. ¿Uno nace o se hace? Yo personalmente pienso que las dos partes influyen ahí mucho. Uno nace con ciertas cosas, pero también el medio ambiente hace que uno desarrolle cierto mecanismo de defensa para convertirse en alguno de los números que de los eneatipos que les estoy comentando hoy. El mensaje inconsciente que recibe el número 1 cuando era niño era: no está bien cometer errores. Ese fue el mensaje inconsciente que lo fue interiorizando. Su mensaje perdido en la infancia fue: eres bueno. Entonces, no recibió ese mensaje de parte de sus padres, de sus acudientes, de sus pares, de sus primos, en fin. No recibió ese mensaje de que es bueno. Eso hizo que tratara de ser siempre más correcto para mostrarse que sí era bueno. ¿En qué centra el número 1 su atención realmente? En lo que está bien o lo que está mal, en lo que está correcto o lo incorrecto, y siempre tratando de corregir, ¿no? De hacer las cosas bien y correctas. La principal motivación del número 1 es cómo deberían ser las cosas, no cómo son las cosas, no, el deber ser, ante todo. Es el número 1, ¿no? Psicorrígido, cuadriculado en algunos casos cuando está en sus peores momentos. Y su trampa, realmente la trampa de su ego, es la perfección. Tiene un juez interno que permanentemente le está diciendo: ¿vales o eres bueno si haces lo correcto? Su idea irracional es que siempre hay una solución correcta y perfecta y por nada se puede vivir feliz en un sitio sucio y sin cambiar. ¿Okay? Siempre idealiza ser correcto, desea ser bueno, virtuoso, íntegro y hacer todo correctamente. Evita tener rabia, por lo menos manifestarla, mostrar la ira, porque la rabia la tiene permanentemente, pero evita manifestarla. Tiene miedo a ser malo, a ser corrupto, a ser imperfecto. Tiene la autoimagen de ser una persona correcta, de ser una persona perfecta, de ser una persona reformadora. Tiene una visión del mundo muy particular. Para el número 1, el mundo es imperfecto y él trabaja para mejorar. ¿Y qué es lo que le aporta al mundo? Le aporta verdad, justicia, perfección. Esto es en síntesis lo que es las características del número 1. Entonces el número 1 lo que tiene que hacer es venir a trabajar esa pasión que es la ira, a esa pasión de lo que es lo que considera que es incorrecto, porque el mundo no es justo o injusto, no es correcto o incorrecto. El uno tiene que entender que es algo que está en evolución. Y ahí está el trabajo que tiene que hacer el uno hacia sí mismo. Voy a hablarles del número 2. El número 2, que se conoce como el ayudador o el seductor o el buen amigo, siempre está preocupado por los demás, siempre se considera que es generoso, tiene como pasión, como pecado capital, el orgullo. Tiene una imagen amable y seductora, son esas personas que están siempre ayudando a las demás personas, les gusta ayudar y sentirse imprescindibles, necesita sentirse necesitado. El número 2 necesita sentirse necesitado. A veces descuida sus propias necesidades para complacer a otros. Para el número 2 antepone las necesidades de los demás
a las propias. Y eso hace que proyecte una imagen de ser una persona muy generosa, de una persona muy dada a los demás. Pero siempre está guardando la secreta esperanza de que será correspondido, que va a tener sin tener que pedir. Entonces, si no es correspondido, es posible que se sienta decepcionado, que se sienta explotado en algunos casos y que sienta pues un orgullo interno de, pero pues, si es que soy tan bueno, soy tan buena, porque no estoy recibiendo esa retroalimentación a mi bondad y a todo lo que hago por los demás. Su pasión, por supuesto, es el orgullo, la soberbia, justamente por lo que les decía, están buscando siempre ser reconocidos, a pesar de que aparentan que siempre están dando todo sin interés. Pero en el fondo, aunque no tengan conciencia de ello, están buscando realmente ser reconocidos. Y si no son reconocidos, pues entonces sienten como esa rabia, como esa decepción. Su fijación es la sobreabundancia, entendida como el no necesitar. Yo no necesito nada, pero todo para ustedes, por mí no se preocupen, no tengo nada, tranquilo, no se preocupen. Es de la triada emocional. Su mensaje inconsciente en la niñez, en la infancia fue, no está bien tener necesidades. Eso fue como el mensaje inconsciente que recibieron. El mensaje perdido en su infancia fue, eres deseado. Él no sintió que era deseado, entonces por eso empezó a mostrar que era dadivoso con las cosas, para hacerse más visible, para que lo necesitaran, más que lo desearan, para que lo necesitaran. ¿En qué centra su atención? ¿Me necesitan? ¿Caigo bien a los demás? Su principal motivación es ser amado, ser querido, ser necesitado para justificar o conseguir sus propias y ocultas necesidades. Tiene un juez interno fuerte que dice, vale si eres amado y amigo de los que te aman. Su trampa del ego es el servicio. Siempre están prestando servicio a los demás. Siempre, siempre. Entonces, en una reunión, por ejemplo, es el primero que se para, ven, te ayuda a esto, quieres un sanduchito, yo te lo preparo, no te preocupes, tú quédate quieto que yo voy a lavar la loza, tranquila, no te preocupes, quiero ayudarte. Esa es la actitud del número 2. Su idea irracional es, debo sentirme muy preocupado por los problemas de los demás, ya que los propios son insignificantes. La entrega a los demás asegura un lugar especial en el corazón de los otros. Esa es su idea racional. Idealiza ser servicial. Desea ser amado, desea ser deseado, necesita realmente ser necesitado. Evita tener necesidades. Tiene miedo a ser indigno de amor y ahuyentar a los seres queridos con sus acciones. Entonces, por eso siempre está dando, ¿no? Tratando de mostrar su mejor faceta. Su mecanismo de defensa es la represión. ¿Cómo es la visión del mundo del número 2? Gente que depende de mi ayuda, soy muy necesario, aporto generosidad y empatía. Eso es lo que es la visión del número 2. Ahora, el eneatipo número 3, que es emocional. El buscador de estatus son esos empresarios trabajadores, los triunfadores ejecutivos, son como camaleones, tienen, como digo yo, son perfectos jugadores de póker, se adaptan muy fácil con las circunstancias, entonces hablan al mismo nivel cuando están con gente humilde y al mismo nivel cuando están con gente poderosa. Entonces, en ese sentido son camaleónicos. Son personas supremamente activas, siempre están ocupadas, siempre están hablando por celular, siempre están haciendo negocios nuevos, diversifican sus cosas, buscan permanentemente el éxito, son adaptables, son pragmáticos, sobresalen siempre, son ambiciosos, siempre orientados al éxito. Saben apartar sus sentimientos, ¿sí? Los dejan como a un lado, como que los sacan de taquito, no les gusta sentir, y especialmente los que podrían hacerle parecer débil o descubrir su vulnerabilidad, simplemente para poder centrarse en sus objetivos y adquirir estatus social. Entonces son personas que, obvio, son emocionales, tienen sus sentimientos, pero tienen esa peculiaridad que logran sacarlos de taquito y porque se sienten encartados realmente con sus sentimientos. Son competitivos, son luchadores, dinámicos, socialmente brillantes, nunca están quietos, siempre están haciendo cosas,
siempre moviéndose, siempre pensando, están haciendo un negocio y siempre están de una vez maquinando en el segundo negocio, son los perfectos comerciantes, son los perfectos políticos en campaña, digámoslo. A menudo confunden la imagen que están dando con su verdadero yo. Entonces, sabiendo ajustar esta imagen que están dando a las expectativas del otro, porque para ellos es importante generar una buena imagen de las demás personas. Así es donde se destaca lo que les hablaba de lo que era el camaleón. Su pasión, digamos, su pecado capital, es la vanidad, entendida como una necesidad por destacar frente a las demás personas. ¿Perdón? ¿Me decías algo? No, fue una interrupción de alguien que, por favor, micrófonos apagados. Muchas Listo. gracias. Sigue, Samira, qué pena. Listo. No. Sí. La pasión, como les decía, es la vanidad, entendida como una necesidad de destacar frente a las demás personas. La fijación es el engaño y la falsedad. Se mueve por las apariencias y máscaras más deseables para otros. Entonces, como les decía aquí, el camaleón es 100%, se pone en esa máscara que las otras personas anhelan ver para ese 3 poder lograr sus propios propósitos. Es de la tríada emocional. Su mensaje inconsciente en la niñez fue: no está bien tener sentimientos de identidad, pues se entorpece en conseguir el objetivo marcado. Ese fue el mensaje inconsciente en su infancia. El mensaje perdido fue: eres amado por ser tú mismo. Entonces, estas personas no tuvieron ese mensaje, no se sentían amadas por sí mismas, entonces sentían que eran amadas por las cosas que hacían. Entonces sentían que en el colegio, si sacaban buenas notas, sí eran amadas. Si no, no. Entonces era por las cosas que hacían. Entonces, si les mostraba a los padres que había logrado hacer un buen negocio con una amiga, ahí sentía que era querido, pero no por sí mismo, ¿no? ¿En qué centra el número 3 su atención? La está centrando en cómo se puede conseguir el respeto y el aprecio de las demás personas. Entonces, para eso es que usa todas esas máscaras y todas esas actitudes de protagonismo camaleónicas que les estaba comentando. Su principal motivación: quiere distinguirse de los otros sobresaliendo, ratificar su valía, deslumbrar, ser admirado, obtener la atención e impresionar a los demás. Aquí voy a hacer un paréntesis aquí. Fíjense que todo lo que estoy hablando son, digamos, de las sombras de cada uno de los números, ¿no? En este momento, porque justamente se trata de eso, reconocer nuestras sombras para poder llegar realmente a la esencia de lo que somos, a nuestras luces. Bueno. Idealiza ser exitoso, desea ser aceptado, desea ser valioso, admirado, tiene afán por el éxito y el brillo, evita el fracaso, y sus mecanismos de defensa son la identificación para ocultar su verdadero yo, tiene una autoimagen de ser una persona exitosa, su miedo es al fracaso, a ser indigno y a carecer de valor inherente, le aporta al mundo energía, eficacia y superación, se resiste a reconocer su sentimiento de vacío y autorrechazo, tiene una visión del mundo donde el mundo valora a los ganadores y deja de lado todo lo que es el fracaso a toda costa. Eso es en síntesis lo que caracteriza al eneatipo número 3. El eneatipo 4 es el que quiere atención sintiéndose único y diferente. Es emocional, es el más hiperemocional de los tipos emocionales. Generalmente se le dice también el artista porque a veces expresa, digamos, sus sentimientos a través del arte, ya sea pintando, ya sea cantando, componiendo poesías, a veces buscando ser excéntrico. Son individualistas, son románticos, se separan mucho en el pasado, no saben vivir realmente el presente. Para ellos como que sienten cierto placer en esa nostalgia de lo que pasó y que ya no está. Son ensimismados, son muy sensibles, son dramáticos, están buscando siempre que los entiendan, entonces a veces buscan ese drama y esa intensidad para que los entiendan. Son muy expresivos, a veces temperamentales, ¿sí?
se sienten diferentes, a veces sienten que no encajan en el mundo y a veces son muy ensimismados. El número 4 tiene la capacidad, de todo el enneagrama, es el que más tiene la capacidad de esa introyección, de mirar por dentro. Y eso a veces es bueno cuando está en integración, pero a veces es muy malo cuando está desintegrado, que ahora más adelante les voy a hablar de eso. Su pecado capital es la envidia, entendida como la carencia de cosas, ¿no? Como la carencia de que siempre le falta 5 para el peso. Son románticos, son creativos, son preocupados por la belleza y la estética, son enormes artistas en todo el sentido, tienen grandes tendencias artísticas, siempre buscan compartir su estado de ánimo, sentirse escuchado y sentirse querido. Entonces, si está triste, quiere que los demás también sientan su propia tristeza. Si está nostálgico, quiere que los demás sientan la intensidad de su nostalgia, ¿no? Entonces, por eso se sienten incomprendidos porque no sienten que los demás están conectándose con esa intensidad que él tiene. Viven momentos únicos, intensos y excepcionales. Suelen reproducir la traumática experiencia del abandono al verse muy diferente a los demás, al grupo, potenciando así el rasgo de individualismo, de sentirse únicos, irrepetibles, especiales. Generalmente pueden ser bohemios, pueden ser raros, originales, distintos, excéntricos. Por ejemplo, prototipo del número 4 son los famosos muchachos emo, que los ve uno pues, con pelo oscuro, con caras tristes, que se pintan los ojos de negro, que están vestidos siempre de negro, que se ponen algún arete muy grande o un piercing o algo para llamar la atención, para distinguirse de los demás. Eso es, digamos, el prototipo de lo que es un 4 desintegrado totalmente. Su pasión, como les decía, es la envidia, entendida como la tendencia a percibir carencias emocionales y a creer que otros tienen mejores cualidades, características o circunstancias vitales. Lo que les decía, siempre le falta 5 para el peso. Su fijación es la melancolía, siempre están, ay, los tiempos pasados fueron mejores, entonces suelen recordar y derramar lágrimas, son los primeros que lloran en una película dramática, viven intensamente, por ejemplo, si les gusta la ópera, entonces la viven intensamente y la cantan y son expresivos con eso. Pertenecen a la actividad emocional, generalmente les cuesta trabajo quedarse en el presente. Siempre están muy aferrados al pasado, a todo lo que pasó, piensan mucho también en el futuro y a veces se privan de la dicha y de la plenitud de vivir un presente. El mensaje inconsciente que recibieron estos números 4 en la infancia es que no está bien ser demasiado práctico ni demasiado feliz. El mensaje perdido en la infancia es, se te ve por lo que eres. Entonces, al ver que no lo veían como era, entonces empezó a buscar ser excéntrico, a verse diferente, a ser más original, en fin. ¿En qué centra su atención el número 4? Dice, me rechazarán o me sentiré inferior, sabré expresarme. Ese es como el temor siempre del número 4. Su principal motivación, quiere mantener ciertos sentimientos y emociones, creando y rodeándose de belleza o de peculiaridades. Desea salvaguardar su propia imagen y atender por encima de todo a las necesidades emocionales. Su juez interno dice, vales o estás bien si eres fiel a ti mismo. La trampa del ego es la autenticidad. Para ellos se justifica esta premisa de que estás siendo auténtico, único y exclusivo realmente, ¿no? Están buscando eso. Se justifica todo eso con la autenticidad. Su idea irracional es tremendo y catastrófico el hecho de que las cosas no vayan por el camino que desea o ha soñado. Entonces, si las cosas se salen de lo que él buscaba, mejor dicho, es el drama más grande, es la queja más grande, es la catástrofe más grande. Sobre todo cuando están en la parte desintegrada. Bueno. Cree que todo se ve porque la desgracia humana se origina en las cosas externas y porque la gente como él tiene poca o ninguna capacidad para controlar el desborde emocional. Sin embargo, deja de pensarlo o sentirlo si otro piensa lo mismo. Un número 4 es curioso porque siempre busca ser diferente, entonces tiene pensamientos diferentes, busca actividades diferentes porque requiere ser original.
Pero si encuentra a una persona que está haciendo lo mismo que él está haciendo en ese momento, ya le pierde interés a esas cosas originales, porque está otra vez buscando destacarse por ser una persona original. Idealiza ser auténtico e único, desea ser sí mismo único y especial, desea crearse a partir de su experiencia interior, evita ser común y corriente, tiene miedo a carecer de identidad propia, a no tener importancia personal, a estropear su vida desperdiciando oportunidades, y su mecanismo de defensa es la introyección. Su autoimagen es ser auténtico, especial, diferente, y le aporta al mundo profundidad emocional, creatividad, autenticidad, y tiene una visión del mundo que es que los demás tienen algo que a mí me falta. Esa es la visión que ellos tienen. Siempre le falta 5 para el peso. Ahora vamos con el número 5. El 5 es el observador, el investigador, el científico, el sabio, el experto. Su pecado capital, la avaricia. Es cerebral, es innovador, es penetrante, perceptivo, reservado y aislado. Tiene afán por analizar, por comprender y acumular conocimientos, aunque no todos son eminentemente intelectuales. De hecho, hay muchos eneatipo 5 que se interesan mucho por los temas esotéricos, por ejemplo. Entre estos, Claudio Naranjo, ¿no? Era un 5. Él se inició primero con los temas esotéricos para después integrar todos esos conocimientos en la profundización psicológica y en su profesión como psiquiatra, ¿no? Es celoso de su intimidad, le gusta más observar que participar, es independiente, es autosuficiente, le cuesta expresar emociones, suele mantener una actitud fría y distante hacia las demás personas, se protege excesivamente del contacto con los demás, le fatiga estar demasiado tiempo en grupos porque sus demandas afectivas y de contacto le hacen sentir un poco inseguro. Su pasión es la avaricia, entendida como retención del conocimiento y la emoción con incapacidad de dar. Su fijación, el desapego. Es como el distanciamiento del mundo exterior. Pertenece a la tríada racional. El mensaje inconsciente que recibió en la infancia es: no está bien sentirse a gusto en el mundo, pues puede herirte. El mensaje perdido en la infancia fue: tus necesidades no son un problema. ¿En qué centra su atención el número 7? ¿Me vas a pedir que dedique tiempo, energía y recursos? No, eso no es para mí. La principal motivación: quiere comprender y entender el mundo, todo lo que lo rodea, tomarlo a distancia para poder observarlo y descifrarlo, creyendo que así estará protegido de las personas y de su entorno. Su juez interno dice: vales o estás bien si eres experto en algo. La trampa del ego es: el conocimiento y la sabiduría le permite de que, entendiendo y comprendiendo las cosas, estará seguro y podrá salir al mundo a causa de su curiosidad. La idea irracional del número 5 es: se debe conocer absolutamente todo sobre algo en concreto. Hay que conocer el mundo para caminar seguro sobre él. Las cosas superficiales no son de interés ni los sentimientos. Lo más necesario es temporalmente en la mente. Es idealista, es perceptivo, desea ser competente, evita la invasión, tiene miedo a no servir, a ser incapaz, a ser incompetente, a no encontrar lugar en el mundo exterior ni entre las personas. Su mecanismo de defensa es el aislamiento. Tiene una autoimagen de persona intelectual más que emocional. Aporta al mundo sabiduría, objetividad, concentración. Tiene la visión del mundo que el mundo lo quiere invadir. Por eso busca estar dentro de sí mismo. Ahora, el número 6, que también es de la tríada racional, te dice que es el leal, el escéptico, es el soldado, el abogado del diablo. Su miedo racional, su pecado capital es la duda, el miedo. Siempre está orientado a la seguridad. Generalmente es encantador, es comprometido, es responsable, es nervioso y desconfiado. Es esa persona que cuando sale de la casa revisa absolutamente todas las ventanas y cierra con triple llave la puerta, y cuando está a mitad de camino hacia su automóvil tiene que devolverse para cerciorarse de que realmente cerró la puerta con las 3 cerraduras,
o si queda con la inseguridad de que dejó la estufa prendida, entonces abre las 3 cerraduras, entra y se cerciora de que efectivamente dejó la estufa apagada. Son esas personas que están perdiendo todo, que tienen ese temor, ¿no? Permanente. Exagera los peligros, evita los riesgos, siempre está alerta y excesivamente prudente y temeroso. Tiene interminables dudas antes de actuar. ¿Será que sí lo hago? ¿Será que, y si me sale mal? ¿Y si esto? ¿Y si lo otro? Duda muchísimo para tomar decisiones, siempre está buscando consejo de otras personas. Tiene un estricto sentido del deber, se aferra a las normas, se aferra a las cosas. Para él es importante las cosas predecibles porque eso le da seguridad. Sin embargo, el número 6, como les decía, tiene una fase muy curiosa, y es que siempre tratan de seguir las leyes, siempre tratan de seguir las normas, siempre las cosas como tienen que ser, pero tiene una faceta oscura. Yo digo que el número 6 a veces es como Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que durante el día son una cosa y en la noche otra. Entonces son, por ejemplo, las personas que van manejando su carro muy bien puestos, su carrito despacio y todo, y de pronto salen un semáforo, paran en rojo, pero si ven que no hay nadie, no tienen problema y se lo pasan. Así de sencillo. Entonces les gusta hacer esas pequeñas trampitas. Es esa persona siempre tan correcta y todo, y llega al supermercado y ve que hay una chocolatina ahí en un puesto en la caja, y no tiene reparo y la coge y la guarda en el bolsillo. Esas pequeñas trampitas que hacen a veces a estas personas tan correctas y tan leales que son el número 6. Es como esa dualidad que a veces muestra el número 6. También les hablaba de que, les decía que hay 2 tipos de número 6, unos que se llaman los fóbicos y otros que se llaman también los contrafóbicos. Son opuestos, ambos sienten miedo, sin duda alguna. Ambos tratan de seguir las reglas. Pero el fóbico, cuando sienten miedo, generalmente se encoge y actúan cautelosa y dócilmente. Por el contrario, los contrafóbicos, cuando sienten miedo, se vuelven como leones, se enfrentan y de una manera abierta y a veces hasta agresiva. Entonces, es como las 2 fases también, los 2 tipos de eneatipo número 6. Su pasión, como les decía, es el miedo. Tienen sensación de que el mundo está lleno de peligros. Su fijación es la duda, mostrada con ambivalencia, ambigüedad ante casi todo. Pertenecen a la tríada racional, y el mensaje recibido en la infancia es: no está bien confiar, no confíes en nadie. El mensaje perdido en la infancia fue: estás seguro. Nunca se sintió seguro, no recibió de sus padres esa seguridad, o de sus protectores, no recibió esa seguridad. ¿Y en qué centra su atención? ¿En qué podría ir mal? ¿En quién puedo confiar? ¿Será que estoy tomando las mejores decisiones? Esas son las cosas que preocupan al número 6. Su principal motivación: encontrar seguridad en todo, probando las intenciones de las demás personas, para conseguir siempre su tranquilidad, sin ansiedad ni incertidumbre. Entonces son las personas que le ponen cascarita, por ejemplo, a las demás personas para ver si caen o no caen, y probar así si pueden confiar en ellas. Su juez interno les está diciendo: ¿vales o estás bien si haces lo que se espera de ti? Su trampa del ego, obvio, es la seguridad. Siempre están buscando estar seguros, ¿no? Para quitarse ese miedo que los acompaña. Las ideas irracionales es: todo es o puede ser peligroso. Deberá sentirse inquieto por ello y pensar en qué ocurrirá. Deberá depender de alguien más fuerte o sabio en quien confiar, para que le dé la orden o autorización necesarias. Idealiza ser leal, definitivamente. Desea mucha seguridad y apoyo en las cosas. Evita salirse de la norma o de lo esperado. Tiene miedo a que sus actos lo perjudiquen su seguridad. Tienen miedo a carecer de apoyo u orientación. Tienen miedo a ser incapaces de sobrevivir solos. Su mecanismo de defensa es la proyección. Tienen una autoimagen de ser personas leales, fieles y obedientes, aunque, como les decía, cuando no los ve nadie, hacen sus trampitas. Tienen una visión del mundo como un sitio amenazador, inseguro. Tienen que ser leales y no cuestionar a la autoridad, evitar cuestionar
la autoridad. Le aportan al mundo solidaridad, lealtad y responsabilidad. El número 7, que también es racional, se llama el epicúreo, el entusiasta, el hedonista, el optimista, el planificador, en fin. Su pecado capital es la gula, entendida como la necesidad de abarcar todo. Siempre para lograr placer. Siempre están buscando placer constante en la aventura, intensidad en las cosas, diversidad. Les cuesta mucho trabajo afrontar las situaciones dolorosas o tediosas. Entonces, cuando hay un dolor, siempre buscan alguna actividad que los escape de ese dolor. Por ejemplo, saben que tienen a su padre enfermo y que le queda poco tiempo de vida. Evaden ese dolor que sienten, por ejemplo, yendo a una película o yendo a la ópera, buscando ir a comer con un amigo, ocupándose en otras cosas que lo diviertan o que lo distraigan para evitar ese tipo de dolor. Siempre están en movimiento, siempre dejan todas las opciones abiertas, nunca tienen una sola cosa que hacer. Entonces, si les invitan a una comida, además de esa comida, más tarde tienen una reunión con unos amigos para ir a ver una película o para ir a jugar una partida de cartas, en fin, siempre cosas que hacer. Les cuesta terminar lo que han empezado. Abarcan muchas cosas, pero les cuesta trabajo terminarlas cuando inician las cosas. Son a veces indisciplinados, un poco autoindulgentes, no soportan estar limitados ni atados por compromisos, eso realmente los desintegra. Tienen una mente ágil, una imaginación privilegiada, tienen una conversación brillante, generalmente y persuasiva. Su pasión es la gula, que es la pasión por el placer realmente. Su fijación es la planificación. Les cuesta trabajo. Tienen tendencia a disfrutar más pensando e imaginando la futura situación planificada que el presente. Les pasa lo contrario del 4. El 4 se queda con la melancolía del pasado y el número 7 se proyecta a lo que viene después de lo que está haciendo. Esa es de la tríada racional. El mensaje inconsciente recibido en la infancia es: no está bien depender de alguien. El mensaje perdido en la infancia fue: estarás cuidado y atendido. Entonces, como que no se sintió cuidado y atendido, entonces decidió huir de ese dolor haciendo cosas que lo divirtieran. ¿En qué centra su atención? En qué es lo más emocionante. ¿Me siento limitado? ¿Puedo evitar el dolor? Su principal motivación es mantener siempre el entusiasmo, la felicidad y la libertad, evitando situaciones dolorosas o menos gratificantes, no perderse nunca ninguna experiencia placentera de la vida. Tiene un juez interno que le dice: vales o estás bien si obtienes lo que necesitas. La justificación del ego es: todo puede ser mejor ante situaciones no placenteras. Ironiza o pasa por ellas lo más rápido posible. Lo malo, si es breve, mejor. Al final, lo malo tiene su lado positivo. Entonces, siempre como que es la parte positiva de las cosas. Lo mejor es tener un amigo 7, porque es muy divertido, sin duda alguna. Ideas irracionales, perdón, la justificación del ego es: todo puede ser mejor. Las ideas irracionales es más fácil evitar que afrontar todas las dificultades y responsabilidades de la vida. Cualquier situación dolorosa o simplemente desagradable puede anular el día. No, todo tiene su lado alegre y divertido. Es cuestión de sintonizar otra emisora. Idealiza estar bien, desea encontrar satisfacción y sentirse feliz, evita el dolor y el sufrimiento, tiene miedo a verse sin nada, a la frustración, a quedar atrapado entre el dolor y el sufrimiento. Su mecanismo de defensa es la racionalización. Tiene una autoimagen de persona positiva, optimista, alegre y divertida. Tiene una visión del mundo donde el mundo está lleno de oportunidades apasionantes, de modo que siempre está mirando hacia el futuro. Le aporta al mundo optimismo, entusiasmo, sinapsis. Ahora, el número 8. El número 8, que también es, este sí es de la triada visceral, de la triada de los instintos, te dice que es el jefe, el desafiador, el poderoso, el dominante. El pecado del la pasión del número 8 es la lujuria, los pecados capitales, entendida como la pasión por el exceso y por la intensidad. El número 8 es dominante, es poderoso, es muy seguro de sí mismo, generalmente son personas fuertes, grandes, son decididos,
son retadores, enfrentan con retos a las demás personas, van directo al grano, no adornan las palabras, busca el poder y quiere controlar las situaciones imponiendo sus propias reglas. Son viscerales, son impulsivos, directos, dominantes, desarrollan su agresividad y su lado duro, aunque generalmente tienen un corazón lleno de ternura y de sensibilidad. Yo digo que los 8 son como los ositos panda, ¿no? Que son osos finalmente, pero generan una ternura impresionante. Aunque no lo demuestran, tienen mucha ternura, como les decía, tienen mucho deseo de proteger a las demás personas. Ante el conflicto se crecen, no se asustan, saben combatirlo, son pasionales, son capaces de tomar decisiones rápidas, son auténticos jefes, conductores realmente de seres humanos, se abren caminos por afuera saltando prohibiciones y límites cuando toca hacerlo. Su pasión, como les decía, es la lujuria, que es la pasión por el exceso de intensidad. Su fijación es la venganza o la justicia, es la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Su triada es instintiva. Hay una cosa curiosa al 8, a pesar de que la venganza, generalmente cuando la logran ya, sacan de taquito, no guardan, digamos, no están masticando esas cosas, no la dejan de, ya, lo que pasó, pasó y adiós. El mensaje inconsciente recibido en la infancia fue, no está bien ser vulnerable ni confiar en los demás. Quizás el mensaje perdido en su infancia fue, no serás traicionado. De alguna manera se sintió traicionado. Eso hace que se vaya formando esta personalidad fuerte en el número 8. Su principal motivación, poner a prueba su resistencia y fuerza oponiéndose a la debilidad. Ser importante en su entorno y dominando y controlando todo lo que le rodea. Su juez interno le dice, vales o estás bien si eres fuerte y estás al mando de tu vida. La justificación del ego, la justicia. Las ideas irracionales, la mayoría de la gente es vil, malvada, infame. Deben ser seriamente culpabilizados y castigados por su maldad. Claro que es peor ser la persona sumisa o la víctima porque contribuye a que la gente así exista. Podría hacerles pagar por su injusticia. Esas son como las ideas irracionales del número 8. Idealiza ser fuerte e independiente. Su deseo es protegerse y decidir su camino en la vida. Evita la debilidad y la dependencia. Tiene miedo a ser dañado, a ser dominado, a ser controlado por otros, a que los demás se vuelvan en su contra y tomen represalias. Su mecanismo de defensa es la negación. Tiene la autoimagen de ser una persona fuerte y poderosa, capaz de soportar todas las cosas. Tiene la visión del mundo que es un lugar difícil, donde solo sobreviven los fuertes, donde debe proteger a los inocentes. Le aporta al mundo fuerza, liderazgo y protección. Ahora el número 9, también es de la tríada instintiva. Se dice que es el pacificador, el conciliador, el mediador, el tranquilo. Su pecado capital, su pasión, es la pereza. Son esas personas, esos tipos tranquilizadores, agradables, receptivos, indolentes, modestos, satisfechos, tienen un carácter bondadoso y conciliador, comprenden perfectamente los puntos de vista de los demás e intentan encontrar siempre un punto de unión o término medio, temen el conflicto en el que no lo tengan en cuenta, temen la separación, anhelan la armonía en sus relaciones, que opta por reprimir su ira para evitar confrontaciones, adquiriendo así la tranquilidad y comodidad que tanto desea. En muchas ocasiones pone por encima su paz que la defensa de su opinión. Entonces él puede decir, el día está hermoso, haciendo un sol hermoso, y el otro le dice, no, pero mire, está lloviendo. Ay, sí, está lloviendo, aunque sabe que está el día hermoso, ¿no? Siempre como que tratando de darle la razón a los demás, simplemente para no perder la paz interior que lo acompaña. Detesta sentirse presionado, le cuesta decir no, le cuesta diferenciar lo importante de lo secundario, le cuesta tomar decisiones con rapidez. Tiene tendencia a la indolencia, a encontrar rutinas y a postergar decisiones o acciones. Su pasión es la pereza, la desidia.
descuido de sí, dificultad para ver su interior, tardanza en tomar decisiones o acciones. Su fijación es la indolencia, en resignación y sobreadaptación ante la vida. El mensaje inconsciente recibido en la infancia es: no está bien hacerse valer. Y el mensaje perdido en la infancia fue: tu presencia importa. De alguna manera se sintió como invisible. ¿En qué centra su atención? Se está escuchando a todo el mundo, incluido a mí. Su principal motivación: evita los conflictos, los enfrentamientos, las tiranteses, resistiendo ante aquellos que le producen malestar e incomodidad, con la intención de permanecer en paz y armonía. Su juez interno le dice: vales o estás bien, mientras los que te rodean sean buenos y estén bien. Su justificación del ego: la tranquilidad, por y para conseguir paz y tranquilidad, indolencia frente a aquellos que les perturben. Sus ideas racionales: algo que ocurrió antes y generó conflictos puede ocurrir de nuevo y volver a conmocionarlo, afectándole indefinidamente. Por lo tanto, deberá no actuar y solamente hacer aquello que ya dio utilidad y le dio feliz resultado. Idealiza estar en armonía, desea estabilidad y estar en paz, evita el conflicto. Sus miedos es la pérdida y la separación a lo que la realidad le obliga a enfrentar. Odia enfrentar los problemas y el posible conflicto. Su mecanismo de defensa: la narcotización. Tiene la autoimagen de ser una persona pacífica y armoniosa. Su visión del mundo es que es un lugar donde no puedo autoafirmarme. En lugar de eso, trataré de crear armonía. Aporta tranquilidad, mediación e integración. Bueno, hasta aquí hice lo mejor que pude, un mínimo resumen de lo que es cada uno de los tipos de personalidad del eneagrama. Pero esto es apenas una descripción externa de lo que es, porque el eneagrama realmente implica un trabajo interno, implica un trabajo de inmersión en sí mismo para poder reconocer cada uno cuál es ese centro interno que lo lleva a uno a actuar de una u otra manera. Como les estaba explicando inicialmente, esta figurita no es en vano, no es arbitraria, tiene una razón de ser. Aquí estamos hablando de la integración. Cuando uno hace un trabajo de eneagrama profundo y ve sus lados oscuros, ve su lado realmente trágico, oscuro, que hace que sea esa esencia negativa de cada uno de los números, es donde uno empieza a trabajarse a sí mismo. Entonces, con base en lo que les conté de lo que significa cada uno de los números, vamos a ver cómo se integra y cómo va llegando cada número a reconocerse a sí mismo. Entonces, habíamos dicho, ¿se acuerdan? Que el número 1 era psicorrígido, que está buscando siempre que las cosas sean correctas, que deja el deber, deja el placer para cumplir el deber, ante todo el deber antes que el placer. La manera en que este 1 empieza a integrarse, a liberarse, digamos, de esas irracionalidad de que todas las cosas son perfectas y que primero está el deber, es buscando un crecimiento hacia la característica positiva del 7, que es aprender a divertirse, aprender a ser más juguetón, aprender a desordenarse un poquito, a gozarse un poquito de la vida. Eso en cuanto al número 1 sería como su camino de integración. Para el número 2, su camino de integración, como está siempre pensando en ofrecerse a los demás y se olvida de sí mismo, siempre antepone las necesidades de los demás antes que las propias, su camino de integración sería la parte positiva del 4, que es esa capacidad de verse dentro de sí mismo y de reconocer sus necesidades. ¿Sí? Eso es, digamos, como su camino de integración. Para el número 3, su camino de integración, acuérdense que el número 3 se vale de cualquier medio para conseguir lo que quiere. Para el número 3, el fin justifica los medios, entonces ahí es camaleónico, hace uso de máscaras para lograr lo que quiere. Crece cuando va a la parte del número 6, que es la persona que sigue las reglas, que es honesta, que está llevando realmente las cosas por un camino correcto, con transparencia y con lucidez, con lealtad. El número 4, que generalmente se queda paralizado pensando en lo que pudo haber sido y no fue, en la nostalgia, en la melancolía, en la autocomplacencia,
permitiéndose quedarse quietos, soñando en cosas mejores, añorando cosas que ya no están. La manera de crecer del número 4 es justamente yendo hacia el número 1, hacia la parte positiva del número, que es la acción, es poner las cosas en orden, empezando por sus pensamientos y por su cabeza. Eso en cuanto al número 4. El número 5, que se encierra tanto en sí mismo, que se quiere alejar de la gente, que está siempre como ratón de biblioteca entre sus libros, que es ensimismado, su crecimiento está hacia el liderazgo del 8, hacia esa capacidad de tener fuerza, de enfrentarse realmente al mundo, a perderle ese temor, digamos, a enfrentarse a las cosas y demostrar toda la sabiduría que tiene, que ha logrado gracias a las características positivas del 5, que es la capacidad del estudio y de leer, la intelectualidad. El número 6, que vive siempre muerto del miedo, afanado, angustiado, que tiene temor de que le vaya a pasar algo, que es tan precavido, que siempre lleva por si las moscas cualquier cosa, que está siempre con la duda. Su crecimiento está hacia la parte del 9, hacia la paz, la tranquilidad, hacia la parte positiva del 9, que trae tranquilidad, que lleva las cosas como tienen que ser, que acepta las cosas como tienen, sin tanta angustia. Ese es el crecimiento del número 6. El número 7, que vive tan disperso, que deja las cosas sin terminar, que abarca mucho, pero profundiza en poco, su crecimiento justamente está hacia el 5, en profundizar, en cualquier conocimiento que tenga el número 7, que generalmente se interesa por muchas cosas. Su trabajo de crecimiento está aprendiendo a profundizar en esas cosas que tanto le gustan. Entonces, por ejemplo, si le gusta tocar piano, su crecimiento está en realmente aprender a dominar el piano tomando unas clases o hasta aprendiendo a leer un pentagrama, en fin. Para el número 8, que es tan fuerte, tan poderoso, tan el jefe, pues, de esas características tan fuertes, su crecimiento está hacia el 2, el saber que puede servir a los demás, a esa parte positiva del número 2 que se da a los demás, a la protección del que da el número 2 hacia las demás personas, no solamente en la venganza, sino hacia la protección, el servicio a las demás personas. Ahí está. Y el número 9, que generalmente está pacífico, está tranquilo, está, digamos, dejando las cosas, dando la razón a los demás para no tener que entrar en conflicto, su crecimiento está hacia el 3, hacia la parte positiva del 3, entrar en acción, a ser ejecutivo, a realmente hacer las cosas y sin miedo, sin el temor a que se vayan a presentar conflictos. La parte positiva del 3 es lo que voy a aprender el número 9. Pero también hay un camino que es al contrario, el de desintegración. Quiere decir, lo ponemos y aquí pasa todo lo contrario. Entonces, cuando el número 1 entra en esa compulsión, en esa mente compulsiva, empieza a desintegrarse, empieza a perder, digamos, la esencia positiva que puede tener, generalmente se desintegra yendo hacia el número 4. Entonces, lamentándose de sí mismo, quejándose de que las cosas no les resultaron como quería, de lo incorrecto que son las cosas, de lo sucio que está el mundo, y eso lo lleva a la desintegración. El número 2, cuando se desintegra, cuando no recibe esa retroalimentación de que realmente su servicio ha prestado, ha sido reconocido, entonces se va a la parte negativa del 8, que es hacer el reclamo con fuerza de por qué no ha sido reconocida su labor, por qué no es reconocido como una persona servicial. Se desintegra y ahí sí entra realmente en compulsión. El número 3, que es un ejecutivo impresionante, siempre en acción, cuando entra en algún conflicto, se desintegra justamente hacia el 9. Entonces, deja de lado lo que estaba haciendo, cae en la pereza, deja de lado proyectos, se ensimisma, a veces le da por dormir mucho tiempo cuando está desintegrado un número 3, que siente que las cosas no le están resultando, como que se desconecta del mundo, por ejemplo, durmiendo mucho, entregándose a la desidia, y a la parte negativa del número 9, que es la no acción en esos casos. El número 4, cuando entra en esa compulsión, en esa desintegración, cuando ya ve que no es comprendido, que es diferente y todo,
se va a la parte negativa del 2, que es el gritar, pero ¿por qué no me reconocen? ¿Por qué no se dan cuenta que yo estoy aquí? ¿Por qué no se dan cuenta que yo valgo, que soy una persona única, que soy una persona auténtica? Entonces empieza prácticamente a gritar, háganse cargo de mí, háganse cargo de mí. El número 5, cuando está en su etapa de compulsión, entonces se va hacia la parte negativa del número 7. El número 5, que siempre tiende a ser intelectual, que siempre a profundizar las cosas, se va hacia la parte negativa del 7, que es abarcar las cosas y no profundizar en las cosas. Entonces ahí entra en compulsión realmente y se desintegra. El número 6, que es el leal, que es el correcto, el que sigue las normas, digamos, lo que le tiene miedo, digamos, a la autoridad en algunos casos, cuando cae en compulsión, cuando se desintegra, se va a las características negativas del 3. Habíamos dicho que el 3 busca, pues el fin justifica los medios, entonces empieza a usar a veces la parte negativa del 3, que es utilizar esas facetas camaleónicas para lograr lo que quiere. Y ahí entra en compulsión, realmente ahí donde se desintegra el número 6. El número 7, cuando está en compulsión, cuando entra en ese estado de desintegración, se va a las características negativas del número 1, que es a mirar que todo está incorrecto, a criticar todo, a juzgar todo, a tratar de arreglar todo, a mostrarse un poco iracundo, porque las cosas no están saliendo como quiere, a mostrar esa parte negativa que tiene el número 1. Y así es, el número 8, ya se los expliqué, se va hacia el número 2, perdón, hacia el número 5. Entonces, esa persona que es líder, que es el jefe, que es el entregado a los demás, que está luchando por el derecho de los demás, se va hacia el número 5, que es que se encierra en sí mismo, empieza a racionalizar todas las cosas, no quiere contacto con las demás personas, pone distancia con las demás personas, porque de alguna manera siente que su liderazgo o su jefatura se está desintegrando. Entonces se refugia en las características negativas del número 5. Y el número 9, cuando se desintegra, entonces cae en el verdadero pánico que acompaña al número 6 cuando está en compulsión, la parte negativa del 6, que es el miedo. Entonces le da miedo actuar, le da miedo, se paraliza, empieza a dudar de sus propias capacidades, se adquirir todas las características negativas del número 6. Entonces esos son muy superficialmente, lo que he explicado hoy es muy superficial, son los caminos de integración y de desintegración de los números. Sin embargo, esto no funciona solamente con unos números. Aquí se habla de una continuidad. Todos en algún momento, todos tenemos componentes de los demás tipos de personalidad. Hay una base nuestra, pero tenemos componentes de todas las demás. Entonces, el camino de integración o desintegración no solamente termina ahí, sino que continúa. Entonces, por ejemplo, el número 1, además de irse a la parte negativa del 4, si sigue en desintegración, se va a la parte negativa del 2, y si sigue desintegrado, va a la parte negativa del 8, y si sigue en compulsión ya para enloquecer, se va a la parte negativa del 5, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, y pasa lo mismo con la integración. El trabajo, cuando uno hace el eneagrama concienzudamente y lo trabaja día a día, y se hace ese trabajo de autoobservación, y ojalá puedan tener la oportunidad de hacer un curso de eso de inmersión en eneagrama que dura 3 días, que es maravilloso, durísimo, porque uno se siente sacudido al máximo, pero si lo logran hacer, uno aprende realmente a encontrar métodos de autoobservación para ver cómo va dando uno esos pasos de integración para integrar ese ser que debería estar aquí en el centro, integrar todas las características positivas de todos los números sin perder la esencia que nos motiva a cada uno o que nos hace a cada uno. Bueno, aquí vamos a hablar también de la integración y la desintegración. Cuando el número 1 está, digamos, la esencia del número 1 está integrada, se dice que es una persona que busca ser el perfecto. Pero cuando está en desintegración, tiende a ser perfeccionista, o sea que está permanentemente juzgando y criticando todo lo que a su manera de ver no está perfecta. El número 2, cuando está integrado realmente, es esa persona amorosa, unida a las demás personas. Es esa persona que ama
porque auténticamente siente que tiene que amar sin esperar nada a cambio. Pero cuando está en desintegración, entonces el orgullo lo lleva a reclamar ese amor y se desconecta realmente emocionalmente de la persona que en este momento lo está amando de verdad. Se desconecta porque de alguna manera desintegrado siente que no está recibiendo la retroalimentación que está buscando. El número 3, que es un triunfador, su esencia es triunfar. Entonces, cuando está en su parte integrada, es un verdadero triunfador, tiene éxito en lo que hace, es una persona que es admirada, tiene una gran capacidad realmente de usar su éxito y su triunfo para beneficio propio, pero de las demás personas también. Pero cuando se desintegra, cae en el problema de la vanidad. Es vanidoso, entonces cuando empieza a manipular, a ser camaleónico, a usar máscaras para mostrar una faceta que a veces en ese momento no tiene, ¿no? Entonces se pone, quiere siempre mostrarse bien y siempre ser positivo para las demás personas, ¿no? Dar una imagen positiva para las demás personas. El número 4, cuando está en su parte integrada, sabe en su esencia que es una persona especial, que sí, que es único y irrepetible. Esa es la esencia del número 4, es lo que siente. Pero cuando está en desintegración, entonces es la persona más extravagante porque necesita que lo reconozcan como una persona especial, justamente. Entonces es extravagante, entonces puede vestir de una manera particular o puede comportarse de una manera muy extravagante entre las demás personas, desdeñoso a veces con las demás personas. El número 5 integrado es el perfecto humanista, ¿no? Que tiene conocimiento de todas las cosas, tiene capacidad de transmitir ese conocimiento, de darlo a conocer, de integrarse, cuando está bien equilibrado, integrarse, digamos, con las necesidades o con las otras personas. Pero cuando están desintegrado, cae justamente en esa posición totalmente distinta, se vuelve distante, encerrado en sí mismo, ahí viene toda la avaricia, todo el conocimiento que tienes para sí mismo y mantiene distancia y temor de tener contacto con las demás personas. El número 6, cuando está en su parte integrada, es absolutamente leal. Es una persona que sigue las reglas, que es leal a las cosas, que ha dominado, digamos, sus temores, porque sabe que gracias a ser leal, a ser correcto en las cosas, a seguir una línea de conducta, esos temores pues no lo van a atacar. Pero cuando está en desintegración, es la persona más insegura, es la persona, ahí sí vienen todos los temores, es cuando se devuelve 50,000 veces a la casa a ver si cerró bien la puerta, cuando permanentemente está buscando a ver si trajo lo suficientes tapabocas en la cartera porque no sabe si le hacen falta o no le hacen falta. Es muy, muy inseguro. El número 7, cuando está en su mejor momento integrado, es esa persona vital, siempre llena de humor, de energía, que nos hace reír, que nos hace gozar la vida realmente, que sabe gozar la vida. Pero cuando cae en su parte de desintegración, es una persona que se siente mortificada porque no ha logrado el placer que estaba buscando. Entonces se vuelve psicorrígida, cae en la mortificación, en la crítica de lo que cree que es imperfecto. Y realmente una persona 7 cuando está en desequilibrio es bastante agotadora. El 8, cuando está en equilibrio, es esa persona poderosa, ese jefe benigno que sabe reconocer las cosas, que corrige directamente, sin adornar las cosas, pero con benevolencia. Es la persona que sabe dirigir a las demás personas. Pero cuando está en desequilibrio, entonces se vuelve autoritario y es a buscar que se haga lo que él piensa que hay que hacer, a lo que él quiere que se haga, sin tener en cuenta a veces las necesidades ni las opiniones de las demás personas. Y el 9, cuando está en equilibrio, es el perfecto pacificador, es una persona que inspira mucha paz, mucha tranquilidad, es una persona que sabe conciliar a las demás personas cuando hay una discusión entre varias personas. El 9 siempre tiene ese don especial de encontrar un tercer punto de vista que ponga en acuerdo a las demás personas. Pero cuando cae en ese estado de desequilibrio, de desintegración, se vuelve absolutamente indolente con él mismo y con las demás personas. Entonces se descuida, a veces cae en excesos, por ejemplo, de sueño, en excesos de comida, en excesos de falta de actividad física.
Bueno, eso es en cuanto a, digamos, la parte integrada y desintegrada de cada uno de los tipos, de los eneatipos del eneagrama. Bueno, pero hay también virtudes, que eso es lo que uno empieza a reconocer cuando empieza a hacer el trabajo de autoconocimiento con el eneagrama. Uno empieza a liberarse, digamos, de esas pasiones que son las máscaras que nos hacen comportarnos como nos estamos comportando, y empezamos a reconocer las virtudes que podemos desarrollar de acuerdo con nuestro tipo de personalidad, con nuestro eneatipo. Entonces, recordemos que la pasión del número 2 era el orgullo. En la medida en que una persona, un eneatipo número 2, empieza su trabajo de crecimiento, a reconocerse como una persona que puede ser más integrada, empieza a reconocer que puede actuar como es su esencia, que es la del servicio, pero con humildad, sin estar esperando ese reconocimiento que tanto está esperando. Para el número 3, que hemos hablado que su pecado o su pasión era la vanidad, cuando empieza a trabajarse, a integrarse, a ser una persona realmente, un ejecutivo muy bueno, un comerciante muy bueno, logra integrarse con una virtud muy linda que es siendo auténtico, la autenticidad. Entonces ya no necesita de esas máscaras ni de esas caras de jugadores de póker para realmente ser una persona, un 3 integrado. La virtud para el número 4 es la ecuanimidad. Ese número 4 que tiende a ser tan exagerado en sus expresiones, en sus lenguajes, en sus gestos, encuentra en la ecuanimidad el remedio perfecto para moderarse, para bajar el tono a esas emociones y a esos sentimientos. Cuando se empieza a trabajarse, es la persona más ecuánime, excelente compañero, empático, alegre, inclusive a pesar de ser un tipo 4 que se identifica a veces tanto con la tristeza. El eneatipo 5, recordamos que su pecado era la avaricia, entonces todo el conocimiento para sí mismo, empieza en su camino de integración a tratar de compartir ese conocimiento con el desapego que debe ser adecuado a ese conocimiento, no solamente del conocimiento, también de las cosas, aprende a compartir, a saber que el mundo no va a dejar de ser seguro para él, compartiendo su conocimiento y compartiendo otras cosas con desapego. El número 6, cuando está en su camino de integración, recuerden que la pasión del número 6 es la duda, el miedo. Por supuesto que la virtud que lo va a acompañar cuando ya está en integración es el coraje, el ser capaz de enfrentar las cosas sin miedo. Para el número 7, que es la gula, habíamos hablado de que es ávido de todo, ¿no? Goloso de todo, quiere abarcarlo todo, quiere probarlo todo. Cuando va en su camino de crecimiento y de integración, la cualidad y la virtud que lo acompaña es la sobriedad. Entonces ya todo es con moderación, ya es sobrio en las cosas, ya no necesita llenarse, sino que sabe gozar de los momentos sin estar buscando otra cosa enseguida, otra cosa, siempre con sobriedad. El eneatipo 8, que habíamos hablado que era su pecado capital, la lujuria, es decir, la necesidad de poseerlo todo. Cuando empieza su trabajo de crecimiento y de integración, su cualidad, su más linda cualidad es la inocencia, es la capacidad realmente de dar a los demás esa capacidad de ser el dirigente de las demás personas, pero teniendo en cuenta también que las demás personas están para ayudarlo y no para atacar con inocencia. El eneatipo 9, habíamos hablado que su pecado capital era la pereza. Entonces, a veces cuando están en desequilibrio el número 9, ¿se acuerdan que les dije que se quedaban a veces dormidos, quietos, paralizados, no sabían qué hacer? Cuando empiezan en su trabajo de integración, son las personas más diligentes que hay. Realmente están haciendo las cosas, trabajan a su ritmo, pero están haciendo sus cosas y las logran realmente sin presiones o inclusive a pesar de la presión. Y el eneatipo 1, que es, habíamos dicho que su pecado capital era la ira, que siente una gran rabia, aunque no la demuestre, cuando empieza su camino de crecimiento y de integración, empiezan a ver que el mundo, aunque sea imperfecto, no hay necesidad de sentir esa rabia, esa ira, y empiezan a ver las cosas con serenidad.
Digamos que esas son las virtudes que logramos cuando hacemos un trabajo de eneagrama profundo y nos vamos librando de esos egos y de esas capas que están tapando nuestra verdadera esencia. Bueno, aquí hay un cuadrito, este voy a ponerlo en anterior. Aquí lo voy a poner así para que se pueda leer un poquito mejor. Entonces, esto es una síntesis, digamos, de lo que les hablé ahorita. Entonces, está cada uno de los eneatipos, del 1 al 9, con su pasión, su fijación, su virtud, su autoimagen, su temor, su deseo a sentirse, su justificación y la defensa. Entonces, la pasión del 1, la ira, su fijación, el resentimiento, su virtud, la serenidad, la autoimagen es yo reformo, su temor es a tener furia abierta, su deseo a sentirse perfecto, su justificación es la perfección y su defensa es la transfiguración de la reacción. El número 2, su pasión es el orgullo, su fijación es el halago, su virtud la humildad, su autoimagen es la que yo ayudo, su temor necesitar, su deseo a sentirse amado, su justificación la servicialidad y su defensa la represión. El número 3, su pasión es el engaño, o la vanidad, su fijación es el desasosiego, su virtud es la veracidad, su autoimagen es yo exitoso, su temor es el fracaso, su deseo es ser admirado, la justificación es la eficiencia y su defensa es la identificación. El número 4, su pasión es la envidia, su fijación la melancolía, su virtud la ecuanimidad, su autoimagen yo distinto, su temor a ser ordinario, su deseo a sentirse especial, su justificación la autenticidad y su defensa la introyección. El número 5, su pasión la avaricia, su fijación la mezquindad, su virtud el desapego, su autoimagen yo sé más, su temor al vacío, el deseo a sentirse bueno, a sentirse lleno, a saberlo todo, su justificación el conocimiento y su defensa el aislamiento. El número 6, su pasión es el miedo, su fijación el duda, la virtud es la valentía, el coraje, su autoimagen yo obediente, su temor la transgresión, su deseo sentirse seguro, su justificación la seguridad y su defensa la proyección. El 7, su pasión la gula, la fijación la planificación, la virtud es la templanza, su autoimagen es yo divierto, el temor al dolor, su deseo a sentirse feliz, su justificación al positivismo, su defensa a la racionalización. El número 8, su pasión es la lujuria, su fijación la venganza, su virtud la inocencia, su autoimagen yo puedo, su temor la debilidad, su deseo sentirse fuerte y salvador, su justificación la justicia y su defensa la negación. Y por último el 9, su pasión es la pereza, es su fijación la indolencia, su virtud la acción, su autoimagen yo en paz, su temor es el conflicto, su deseo es sentirse en paz, su justificación la paz y su defensa la narcotización. Bueno, pero es que esto es tan largo, yo no sé si tengo tiempo de hacerlo porque ya llevamos... Eso te quería comentar, Samira, es que como tenemos el tiempo tan medido, si quieres hagamos como un cierre del tema, porque hay mucha gente que quiere preguntar o comentar y como a las 8 tenemos que terminar. Exacto, si quieres, hagamos como un cierre del tema para dar lugar a las preguntas, si te parece. Sí, lo último que voy a decir ahora es que quiero despertarles la curiosidad por este tema, porque es que yo solamente hablé de 9 eneatipos y resulta que investigando los conocedores del eneagrama, empezando por Claudio Naranjo, resulta que tenemos 81 tipos de personalidad, 81, porque es que tenemos personalidades al lado, por ejemplo, los que son el número 1 tienen al lado el 9 y tienen al otro lado el 2, de acuerdo con el cuadrito. Entonces uno puede tener características del 1, si es un 1, pero también del 9 o del número 2. Esas son lo que llamamos las alas en eneagrama. Y adicionalmente a eso, es que esto da como para otra conversación sobre esto. Y adicionalmente a esas alas, resulta que tenemos subtipos. Acuérdense que somos a veces sociales, a veces estamos en el subtipo sexual o en el de conservación. Los sociales son los que les gusta
compartir con mucha gente. Los sexuales son los que les gusta compartir más de uno a uno, y los tipo conservación son los que son más, se sienten más al gusto cuando están solos. ¿Ok? Entonces, esto yo creo que da después para otra charla o ahorita en la conversación, si quieren que les explique un poquito más eso, con mucho gusto. Voy a dejar de compartir pantalla entonces. Eso, ahora sí, estoy dispuesta a oír que me digan, que me hagan una retroalimentación, que me pregunten qué dudas tienen o si les pareció muy aburrido o si fue muy sintético. A ver, dispuesta a oírlos. No, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación y de verdad que se abren muchos interrogantes. Creo que Norita Pulido tiene una pregunta. Si quieres, hazla directamente, Norita. Adelante, Norita. Bueno, ella pregunta si hay alguna relación entre el número y el signo zodiacal. No, realmente no. Con el eneagrama no, porque a la luz del eneagrama, como lo estoy explicando yo, es un mecanismo, es una metodología psicológica, ¿sí? Porque es eneagrama. Esto lo estoy hablando no desde el punto de vista esotérico, sino exotérico, desde el punto de vista exotérico. Entonces lo estamos viendo como un método psicológico para reconocerse cada uno en su personalidad. Yo sí creo que todos los caminos llevan a Roma, y cuando uno une la numerología, que es mi otra pasión, que es así, es esotérica, con la astrología, con todas estas ciencias, termina uno encontrando muchas fuentes de información para reconocerse a uno como persona única y especial y saber qué tipo de persona es uno. Eso sí lo creo. No te oigo, David. Estás con el micrófono. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta que creo que debo hacerla y más porque pues yo soy epidemiólogo. Sí, señor. ¿Cuál es, digamos, uno ve la parte de la psiquiatría, los rasgos de la personalidad, como toda una ciencia enmarcada dentro de la medicina? Hay una especialidad de la medicina. ¿Cuál sería la evidencia científica? Lo hago con todo respeto, pero estoy seguro que muchos lo están pensando. La evidencia científica o el sustento científico del eneagrama y de su uso en la práctica, digamos, diaria y para nosotros en la práctica clínica como médico. Sí, señor. Pues justamente esa era una inquietud que yo también tenía. Decía, bueno, ¿de dónde saco yo una evidencia científica de esto? Y resulta que yo encontré una definición que de pronto nos puede ayudar. Espérese que la busque porque yo la anoté por aquí. Ay, Dios mío, ¿qué la hice? En todo caso, yo diría que, no la encontré, no sé qué la hice. Yo diría que realmente la evidencia científica está justamente en que hoy en día los psicólogos lo están aplicando, por ejemplo, empezando por Claudio Naranjo, que empezó a aplicar el eneagrama en sus famosas terapias Gestalt, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está, digamos, vemos que realmente es algo científico. Me imagino que lo habrá hecho con conocimiento de causa Claudio Naranjo cuando empieza a utilizarlo en su terapia, en sus terapias, en sus tratamientos psiquiátricos que él hacía. Entonces, si ha tenido tanta difusión, si ha tenido tanto éxito, es porque realmente hay algo que permite que haya un esquema, digamos, de reconocimiento de las diferentes personalidades, ¿no? A nivel científico. Esa, digamos que sería como, a grosso modo, la explicación que te puedo dar. Olguita quería preguntar algo. Sí, Samira, un poquito para ratificar lo que tú dices. En algún momento, mira lo simpático, un cliente mío de desarrollo organizacional me invitó a uno de estos procesos de eneagrama, pero vivido más como taller de 4 días, ¿no? O sea, que son muy interesantes, entre otras. A mí, o sea, me pareció interesante. A ver, ¿qué es lo que yo pienso? Esto es un proceso que viene de muchos años atrás, ¿no? Eso está inspirado en el ocultismo, ¿sí? Por allá con Gurdjieff, Uspensky, sí, algunos autores que
trajeron la tradición, digamos, sufí desde Afganistán, desde Babilonia, y está orientado fundamentalmente sobre lo que David preguntaba, es más investigación cualitativa, ¿sí? Exactamente. Eneagrama no tiene de pronto este estudio científico como lo vemos con estadísticas y tal, yo no he encontrado al menos, ¿cierto? Lo que sí veo es que es un método, ¿sí? De Claudio Naranjo y Oscar Ichazo, ¿cierto? Que son las dos personas que traen, digamos, al mundo occidental esto, hablando de los arquetipos bueno, si es frustrado o si es proactivo, y lo que pretenden es que a través de la percepción de la persona y una introyección hacia sí mismo, busque el autoconocimiento, y a través del autoconocimiento después pasan al lado metafísico, digamos, que sería la iluminación, o Exacto. sea, la superación. Entonces, pienso que este es el origen. Digamos que la teoría psicológica soporte sería la Gestalt, y desde la Gestalt, como bien dice Samira, es más el análisis de la percepción de uno mismo, que eso no es cuantificable, obviamente. Entonces, es un método no científico tradicional, sino más bien el método cualitativo que algunos usan en psicología, y está orientado hacia eso, ¿no? Hacia el mejoramiento personal, y más allá de eso, quienes manejan la parte de ocultismo, de todo este tipo de cosas, lleva a la iluminación. De acuerdo. No sé, Samira, si estás de acuerdo. Totalmente, gracias Olguita por aclararlo. No, no podías haberlo dicho mejor. Gracias Gracias. por aclararlo, así es, tal cual. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Muchas gracias. Hay que recordar que Claudio Naranjo fue una persona muy reconocida, era psiquiatra, antropólogo, estudió en Harvard, fue Sí, muchos años profesor invitado en la Universidad de Berkeley y de hecho murió hace 2 años en Berkeley, de tal sí, manera que hay un sustento, pero tenía que hacer esa pregunta porque es muy importante, Samira. Entonces vamos perfecto. a hacer una cosa en aras del tiempo. Vamos a dar dos preguntas que han hecho, una a Ezequiel Orjuela, una a José Luis Ramírez. Luego le damos la palabra a Samira para que haga un cierre y después el doctor Ramírez entonces hará la clausura de la reunión. Doctor Ezequiel Orjuela, creo que estás preguntando algo, por favor. Buenas noches. Y preguntaba el eneatipo 7 cuando se descentra, ¿cómo? Si hay algunos ejercicios, algo que pueda para conseguir centrarse nuevamente. Yo la verdad, lo que recomiendo, antes que nada, es que ojalá todos los que están interesados en este tema puedan hacer lo que hablaba Olguita, ese taller de 4 días. Es un taller muy duro, pero es que es la única manera donde uno realmente encuentra las herramientas para reconocerse, para conocerse, para reconocerse y para trabajar en ese camino de integración, justamente. Entonces, yo creo que es un proceso de autoobservación. Es ahí donde uno va encontrando herramientas para ir integrándose. No, y todos pasamos, en un día todos podemos pasar fácilmente de la integración a la integración. No, esto no es estático, esto es totalmente dinámico. En un solo día uno puede estar totalmente desintegrado y al rato estar totalmente integrado. Por eso es tan importante la autoobservación, para poder poner distancia al comportamiento que uno tiene en ese momento y decir, no, estoy desintegrada, voy a tratar de ser, en el caso del 7, voy a ser más sobria, voy a buscar hacer las cosas con más moderación, estoy abarcando muchas cosas, estoy gozándomela mucho todo y no me estoy centrando en lo que realmente me interesa, tengo que ser más sobria. Es un trabajo de autoobservación. Yo creo que esa, digamos, sería la herramienta básica, observarse permanentemente. Gracias. Muchas Bueno, gracias. José Luis Ramírez quiere hacer una pregunta. Adelante, José Luis. Muchísimas gracias, querido David. Y a Samira, muchísimas gracias por la excelente presentación. Y como siempre, Samira, todo lo agradable es despertar el interés de poder seguir profundizando en estos temas. O sea que, como tú lo dices, da para muchísimas cosas. Te quería comentar, ¿alguna vez había escuchado hablar de los
eneagramas, pero la verdad no había escuchado en concreto de qué se trataban. Y ahora que tú haces esta presentación y que Olga habló del tema de los arquetipos, yo soy esencial, profundo y definitivamente junguiano. De hecho, hago terapia analítica con una analista junguiana venezolana, Magali Villalobos, un ser humano maravilloso con quien tomamos cursos y talleres permanentemente de toda la visión de Jung y sobre todo la psicología arquetipal aplicada al tema de la mitología. Y lo que quería decirte es que veo muchísimos elementos de este tema del eneagrama, de toda la visión arquetipal y los elementos que también maneja Jung, lo que me parece maravilloso. Y al final del día puede ser que tomamos distintos medios de transporte para llegar al mismo sitio, como sucede con la meditación y con otra serie de elementos. De hecho, aquí tuvimos hace poco a Catalina Torres con todo el tema Gestalt, pero sobre todo, y ella es psicóloga y se especializó en España 5 años con el tema de la reflexología y el manejo también que hace desde esta perspectiva. Entonces, lo único que quiero es agradecer a David por haber hecho el contacto, que te hayamos tenido hoy acá, Samira, y Gracias, muy José. especialmente nos has dado elementos y herramientas para seguir viendo cómo podemos hacer un mundo mejor a través de que cada uno de nosotros sea mejor. Y como decía Krishnamurti, la revolución fundamental es revolucionarse a uno mismo. Y si no partimos de esa base vital y esencial, difícilmente vamos a lograr cambiar absolutamente nada. Entonces, te agradezco muchísimo y un gigante namaste para ti. Gracias, gracias, José Luis. Namaste para ti también. Gracias por tus Muchas palabras. gracias. Bueno, Samira, por favor, un mensaje final para todos los que te hemos escuchado hoy. Bueno, ante todo, gracias por la paciencia, gracias por escucharme. Esto fue en contrarreloj, la verdad. Quedaron muchísimas cosas en el tintero, pero yo lo que quiero es tener la certeza de que sí desperté esa curiosidad en ustedes para que sigan investigando en esta maravilla que es el eneagrama. A mí personalmente, mi vida la divido en dos, antes del eneagrama y después del eneagrama. A mí sí me hizo un clic total. Y de ahí es donde he decidido que yo tengo que aportarle a la gente y contarle a todo el cuento de este cuento del eneagrama para ver si a alguien le sirve como me sirvió a mí. Espero de verdad haber despertado esta curiosidad. Los invito a que hagan ese taller de 4 días que decía Olguita. Ustedes no se imaginan la experiencia maravillosa que es eso. Eso sí, lo sacuden a uno, pero mejor dicho, le sacan las moneditas poniéndolo a uno boca abajo. Es impresionante. Uno llora, uno grita, uno se ríe, de todo, pero sale uno renovado con la convicción y el deseo realmente de transformarse, de reconocerse y de aportarle a los demás toda esa transformación. Entonces yo sí espero haber despertado esa curiosidad en ustedes. Muchas gracias. Solamente los que se preocupan por aquello que la gente del mundo toma sosegadamente, podrá tomar sosegadamente aquello por lo cual se preocupa la gente del mundo. Hoy ha sido una experiencia maravillosa. Muchas gracias a Samira, a Jorge por la oportunidad, a todos ustedes por la participación, a los que intervinieron con sus preguntas, gente nueva, vimos hoy aquí que nunca está, como Marta Lucía Balceros y tantas personas que son del corazón. A Olga Lucía le comento que la presentación la vamos a tener con el permiso de Samira para poderla difundir entre nosotros, los que no estuvieron y otras personas que se interesen. Y entonces, faltando 2 minutos para las 8 cumplidos, le damos la palabra al doctor Jorge Ramírez para que haga la clausura de la reunión. Dios los bendiga y namaste. Muchas gracias, David. Antes de cerrar la reunión, quiero anunciar nuestra reunión del día 17 de agosto a las 6 de la tarde, es decir, de hoy en 8 días. Es un tema muy interesante. Se denomina Historia Cultural del Vallenato. Y miren los dos invitados, Tomás Darío Gutiérrez y Hugo Carlos Granados. Simplemente me voy a referir a Hugo Carlos Granados para que sepan quién es. Hugo Carlos Granados es el único
rey en 5 categorías diferentes del Festival de la Leyenda Vallenato. Fue Rey Vallenato categoría infantil en el 80, Rey Vallenato categoría aficionado en el 86, Rey de Reyes Vallenato categoría aficionado en el 97, Rey de Reyes categoría profesional en el año 99 y por último, Rey de Reyes Vallenato categoría profesional en el 2007. Ese personaje nos va a acompañar dentro de 8 días con Tomás Darío Gutiérrez Hinojosa, que él va a moderar y hacer toda una parte teórica de esto. Entonces, todos invitados. Y por último, siendo las 7:59, no me queda más que agradecerle primero a los 49 asistentes que tuvimos conectados directamente, a David, que fue quien en 24 horas nos consiguió a Samira Gelo, prima de un gran amigo, colega, compañero, cirujano de columna y actualmente el embajador de Colombia en el Líbano, Fernando Gelo, muy cercano a mí y a muchos de los que estamos acá. Por eso, Samira, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Jorgito, fue un placer de verdad. Fue muy gratificante estar con ustedes y poder compartir con ustedes un poquito de esto que tanto me ha llenado a mí la vida. Gracias. Y seguramente te vamos a invitar nuevamente, que hay muchos temas. Siempre a la orden. Yo, Bueno, siendo las 8 de la noche, nos despedimos. Muchas gracias y espero estar todos reunidos el martes 17 de agosto. Buenas noches, buenas noches. descansen Gracias. y seguiremos en otras actividades. Gracias, Samira. Gracias, Jorgito. A ustedes muchísimas Anita. gracias. Chao. Sí, Gracias. muy bien.